Cuando escuchamos música electrónica, pensamos en DJs, festivales enormes y beats que hacen temblar el suelo. O en el típico vecino que pone reggaetón en las bocinas de 15 pulgadas. No, Mel, eso es otra historia. Lo que hoy vamos a explorar es cómo la música electrónica nació, creció y cambió por completo la forma en la que entendemos la música. Porque la música electrónica no solo es un género, es ciencia, tecnología y arte mezclados. Y detrás de cada sonido futurista hay décadas de experimentos, inventos y por supuesto mucha paciencia para conectar cables. La historia comienza a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial. La electricidad no solo estaba iluminando ciudades, también estaba abriendo la posibilidad de poder crear sonidos artificiales. De hecho, el primer gran invento fue el telharmonium en 1897. Imagina un órgano colosal que pesaba más de 200 toneladas y ocupaba una sala entera. Este generaba sonido usando corriente eléctrica y lo transmitía por teléfono. Básicamente era Spotify, pero en versión dinosaurio. Pagabas por escuchar música transmitida, pero a través de cables telefónicos. Eso sí, la calidad era tan baja que parecía llamada de WhatsApp con mal internet. En 1920 aparece el theremin, creado por Leon Theremin. Lo increíble es que lo tocas sin tocarlo, moviendo las manos en el aire. El theremin fue el primer instrumento electrónico que parecía sacado de ciencia ficción. De hecho, lo usaron en películas de terror y extraterrestres. Su sonido etéreo era perfecto para asustar. Unos años después, en 1928, aparece el Ondes Martenot, que permitía deslizar notas con un control de anillo. Fue tan expresivo que compositores clásicos como Oliver Messiaen lo usaron en conciertos sinfónicos. En los 50s y 60s, la música electrónica pasó de ser un experimento raro a un campo serio de investigación. Así aparecen los primeros estudios especializados. Uno de ellos fue el Columbia Princeton Electronic Music Center en Estados Unidos, y en Alemania el famoso WDR Studio. Allí, compositores como Stockhausen creaban piezas con sonidos generados electrónicamente. Eran complejas y a veces caóticas, pero revolucionarias. Al mismo tiempo, en Francia, Pierre Schaeffer estaba creando la música concreta. Básicamente agarraba sonidos grabados, como lo pueden ser trenes, voces, golpes metálicos, etc., y los manipulaba físicamente con cintas. Era el inicio de la era del sampling. O sea que, sin Schaffer, no existiría ni el hip hop ni el remix del reggaetón que escuchas en el camión. En los 70s, la música electrónica se vuelve accesible gracias a los sintetizadores comerciales. El Mini Moog fue clave. Era pequeño, relativamente portátil y con un sonido cálido y poderoso. También estaba el ARP 2600, que incluso se usó en la voz de R2-D2 en Star Wars. La ciencia ficción y la música electrónica ya iban muy de la mano. Este fue el momento en el que la música electrónica dejó de ser experimental y empezó a ser popular. Bandas como Kraftwerk crearon himnos futuristas con máquinas, y Jean Michael Jarre llenaban estadios con espectáculos de sintetizadores y luces. Y no olvidemos que en 1969, Wendy Carlos revolucionó todo con Switch on Bach. Era un álbum que interpretaba a Bach en un sintetizador Moog. Un éxito tal que demostró que los sintetizadores no eran solo ruido raro. Imagínate a Bach viajando en el tiempo, escuchando eso. Le daría un infarto, ¿no?
los 80 llega el protocolo MIDI. Esto permitió que los instrumentos electrónicos se comunicaran entre sí y con las computadoras. Y apareció el Yamaha DX7, el sintetizador digital más vendido de la historia. Su sonido metálico y brillante definió toda una década. De hecho, si escuchas música pop de los 80s, seguro que oyes un DX7. También surge el sampling moderno con máquinas como el Fairlight CMI. Ahora podías grabar cualquier sonido y tocarlo desde un teclado. Luego en los 90s, el cambio fue brutal. Aparecieron los DAWs como el Cubase y el Pro Tools, que fueron los primeros. Estos permitían grabar y editar todo en una computadora. Y mientras tanto, géneros como el house, el techno, el trance y el drum and bass empezaban a conquistar clubs de todo el mundo. Básicamente, el underground se volvió mainstream y la música electrónica dejó de ser un nicho. Se convirtió en toda una cultura global. Hoy, producir música electrónica es más accesible que nunca. Con una laptop y un par de programas, puedes crear una canción lista para Spotify. Pero detrás de cada sonido hay ciencia. Existen varios métodos de síntesis que son la base de todo. La aditiva, la sustractiva, la FM, la wavetable y la granular. ¿Cómo funciona todo esto? Pues es muy sencillo. Básicamente, la aditiva suma ondas simples hasta formar un sonido complejo, como campanas o pads. Luego, la sustractiva empieza con un sonido rico en armónicos y le quita frecuencias como en los bajos de un Moog. Luego tenemos la FM, que combina frecuencias entre sí, que crea timbres metálicos. Es la magia detrás del Yamaha DX7. La Wavetable permite recorrer diferentes formas de onda en tiempo real. Plugins como el Serum se basan en esto. Y por último, la granular. Esta corta un sonido en pequeños granos microscópicos, creando texturas irreales. Es como convertir una voz en polvo sonoro. Muy bien, ahora explicado estos tipos de síntesis, vamos a una breve demostración de cómo se vería en nuestro programa de síntesis. Para esto vamos a utilizar BCB Rack, que es un programa en donde podemos hacer síntesis completamente gratuita. Vamos a comenzar con la síntesis aditiva. Como mencionábamos anteriormente, la síntesis aditiva se parte de ondas muy simples, como lo pueden ser las senoidales, las triangulares o incluso las cuadrangulares y las de sierra. Pero por el momento vamos a utilizar ondas simples como lo son la triangular y la senoidal. Y vamos a ir sumando varias de ellas para construir timbres más complejos. Aquí tenemos varios osciladores configurando cada uno de ellos en diferentes tipos de onda. Cada uno está afinado en diferentes múltiplos de la frecuencia fundamental. Primero, en este oscilador tenemos la nota base. En el segundo tendremos el segundo armónico y en el tercero tendremos su siguiente armónico. Todos estos osciladores se mezclarán en un mixer y al escuchar cómo suenan juntos, notamos cómo poco a poco se va formando un timbre con más relleno y más rico en armónicos, que básicamente es lo que nos hace sentir que se están sumando estas ondas y que tenemos más cuerpo y más definición en nuestra síntesis. Es por eso que esta síntesis se llama síntesis aditiva, ya que el proceso de añadir una onda sobre otra con diferentes osciladores y combinarlas hace que sea una síntesis muy rica en armónicos y que se denomine como síntesis aditiva. Ahora bien, pasando a la síntesis sustractiva. Esta funciona al revés. En lugar de construir un sonido sumando, partimos de esta suma de armónicos en donde va a tener que pasar por algún filtro, sea pasabajos o pasaltos, que ya los conocemos, y que va eliminando este tipo de frecuencias. En mi caso, vamos a elegir un filtro que filtre las frecuencias agudas. Entonces, este filtro nos ayudará a generar un poco más de cuerpo, ya que nos quitará las frecuencias agudas. Además, vamos a utilizar un envolvente ADCR
para poder modular este filtro, y un VCA, que es un amplificador en sí. Básicamente, con esto podemos hacer que el sonido tenga movimiento y dinámica. ¿Por qué? Porque nuestro envolvente va a controlar la cantidad de filtro que se haya establecido previamente, generando este sonido que muchas veces conocemos como ambulancia, y que al mismo tiempo se sustrae porque va a tener un filtro. Este filtro, como en nuestros ecualizadores que ya conocemos, funciona quitando o dejando pasar ciertas frecuencias o cortando ciertas frecuencias específicas. En nuestro caso vamos a dejar pasar únicamente las graves, y por ende eventualmente vamos a escuchar algo como si tuviéramos la boca tapada. Entonces, esto es la breve demostración de cómo es la síntesis sustractiva, y la razón precisamente por la que se llama así es porque estamos quitando armónicos de estas ondas. Ahora pasemos con la síntesis FM. La síntesis FM en sí, como su nombre lo dice, habla de frecuencia modulada o frequency modulation. Esta se basa en utilizar un oscilador para modular la frecuencia del otro. Básicamente, y como el ejemplo que vamos a ver a continuación, tenemos un oscilador principal que genera el sonido y otro oscilador que va a actuar como modulador. En este caso, yo agregué un LFO para modificar al oscilador principal. Al conectar la salida del modulador a la entrada de modulación de frecuencia del oscilador principal, aparecen nuevos armónicos. El resultado en sí depende de la relación entre las frecuencias de ambos osciladores y de la cantidad de modulación. Como podemos observar, al realizar toda la conexión previa a este tipo de osciladores, al incrementar o disminuir el porcentaje de frecuencia modulada dentro de mi oscilador principal, escuchamos diferente la salida en sí de nuestro controlador MIDI, generando que a través de estas frecuencias que modulan una a la otra y con ajustes suaves o incluso drásticos, podemos obtener timbres brillantes y metálicos, o inclusive timbres un poco más oscuros y placenteros. Y con ajustes más extremos podemos llegar a sonidos muy complejos, incluso percusivos o hasta caóticos. Pasemos a la síntesis Wavetable. La síntesis Wavetable es algo diferente. En lugar de usar una sola forma de onda, trabajamos con una tabla completa de ondas organizadas. El oscilador que tenemos aquí es el Surge XT Wavetable VCO, que podemos encontrar gratuitamente en la librería de VCB Rack. Nos permite recorrer esta tabla de varias ondas organizadas. Y bueno, podemos fijar una posición estática para escuchar una onda específica, pero lo interesante aquí es poder utilizar un LFO o un envolvente para mover la posición dentro de la tabla. Esto hace que el timbre evolucione constantemente, creando sonidos muy dinámicos y modernos, típico de sintetizadores como el Serum o Massive, que básicamente hacen esto todo el tiempo y con parámetros un poco más sencillos. Y finalmente, la síntesis granular. La síntesis granular funciona de una forma muy distinta a todas las anteriores. En lugar de usar ondas simples o tablas de ondas, aquí partimos de un sample de audio. En esta ocasión yo tenía un sample de audio de un piano de tipo hip hop que he utilizado para demostrar esta síntesis granular. Este sample se fragmenta en granos pequeños de pocos milisegundos que se pueden reproducir a distintas velocidades, posiciones y alturas. Para este ejemplo utilizamos un archivo de audio en un módulo granular y ajustamos el tamaño de los granos y de la densidad.
Podemos crear así texturas atmosféricas, o pads muy densos, o efectos de glitch, entre muchas otras cosas. Básicamente, como su nombre lo dice, es hacer granitos a partir de un sample. Y a partir de esto, ponernos un poco creativos y agregarlos a otros tipos de síntesis o simplemente agregarlos como parte de nuestra producción en sí. Si además de esto modulamos la posición de lectura del sample con un LFO, los granos van a recorrer más el sonido original y obtenemos resultados con un constante movimiento. Y esto nos genera mucha creatividad al momento de hacer producciones. Y bueno, con estos 5 métodos de síntesis podemos ver cómo cada técnica ofrece un enfoque diferente para diseñar sonidos, desde la construcción armónica en la síntesis aditiva hasta la escultura de estas mismas frecuencias en la sustractiva. También podemos ver el movimiento de timbres en la síntesis tipo wavetable, así como todo lo opuesto, el crear texturas complejas en la frequency modulation. Y finalmente, lo que les comentaba de la síntesis granular. La cantidad de atmósferas y de efectos sonoros que se pueden crear a través de esta síntesis es simplemente interminable. Y bueno, todo esto dentro de nuestro mundo de la síntesis. Lo impresionante es que cada uno de estos métodos abrió puertas para nuevos géneros y estilos, así como si fuera un idioma que nunca deja de evolucionar. La música electrónica no solo es un género, es la historia de cómo la tecnología nos permitió manipular el sonido mismo. Desde un instrumento invisible como el theremin hasta los algoritmos que hoy usamos en una laptop, esta historia nos refleja algo mucho más grande, toda nuestra creatividad como especie. Y lo más emocionante es que esto apenas comienza. La inteligencia artificial, el control gestual, la realidad virtual, el futuro del sonido será todavía más sorprendente. Muchas gracias por ver y nos vemos en otro video.